Arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior se divide en dos segmentos, el polígono de Willis precomunicante, AL, o troncal, que comunica a la carótida interna con la arteria comunicante anterior, y el segmento poscomunicante, A2, distal a la arteria comunicante anterior. Del segmento al anterior surgen varias ramas penetrantes profundas que irrigan el brazo anterior de la cápsula interna, la sustancia perforada anterior, la amígdala, la porción anterior del hipotálamo y la porción inferior de la cabeza del núcleo caudado. La oclusión de la porción proximal de la arteria cerebral anterior suele ser bastante bien tolerada gracias a la formación de vasos colaterales a través de la arteria comunicante anterior, la MK y la PCA. La oclusión de un solo segmento A2 produce los síntomas contralaterales que se describen en la figura 419A4. Si ambos segmentos A2 proceden de un solo tronco de la cerebral anterior, atresia del segmento al contralateral, la obstrucción lesiona a ambos hemisferios y se manifiesta por abulia pronunciada, retraso en las respuestas verbales y motoras, y signos piramidales bilaterales con paraparesia o cuadriparesia e incontinencia urinaria. Arteria coroidea anterior. Esta arteria nace de la carótida interna e irriga el brazo posterior de la cápsula interna y la sustancia blanca posterolateral a ella, a través de la cual pasan algunas de las fibras geniculocalcarinas. El síndrome completo de obstrucción de la arteria coroidea anterior consta de hemiplegia contralateral, hemianestesia, hipoestesia y hemianopsia homónima. Sin embargo, puesto que este territorio también está irrigado por arterias penetrantes procedentes de la porción proximal de la cerebral media, la comunicante posterior y las arterias coroideas posteriores. La deficiencia neurológica en ocasiones es mínima y los pacientes se recuperan bastante bien. Las apoplejías en la arteria coroidea anterior son por lo general consecuencia de una trombosis local y este vaso es en particular propenso a la oclusión iatrógena durante la colocación quirúrgica de grapas en los aneurismas que nacen de la carótida interna. Arteria carótida interna. Los síntomas de la oclusión de esta arteria varían con la causa de la isquemia, propagación de un trombo, embolia o flujo reducido. Por lo regular se lesiona la corteza del territorio irrigado por la MCA. Cuando el polígono de Willis se encuentra libre, la obstrucción es casi siempre asintomática. Si el trombo se propaga desde la arteria carótida interna hacia la MCA, o la emboliza, los síntomas resultantes son similares a los de la oclusión proximal de la MCA, véase más adelante. En ocasiones se forma un infarto masivo de la sustancia blanca profunda y la superficie cortical. Cuando en la parte más distal de la arteria carótida se ocluyen de modo simultáneo los orígenes de las arterias cerebral anterior y media, los síntomas se caracterizan por abulia o estupor, con hemiplegia, hemianestesia y afasia o anosognosia. Si la PCA nace de la carótida interna, una configuración llamada PCA fetal, también se ocluye e induce los síntomas que corresponden a su territorio periférico, FIX. 419A4 y 419A5. Además de irrigar de forma ipsolateral al cerebro, la arteria carótida interna nutre al nervio óptico y la retina a través de la arteria oftálmica. En 25% de los casos de afección sintomática de la carótida interna esta se acompaña de episodios recurrentes de ceguera monocular transitoria, amaurosis fugaz, indicativa del problema. Los pacientes refieren una sombra horizontal que se desplaza hacia arriba o abajo del campo visual. Otros se quejan de visión borrosa en el ojo afectado o pérdida de la mitad superior o inferior del campo visual. En la mayor parte de las ocasiones, estos síntomas duran unos cuantos minutos. En algunos casos raros, la isquemia o infarto de la arteria oftálmica o las arterias centrales de la retina aparecen al mismo tiempo que una TIA o infarto cerebral. En presencia de una estenosis estrecha se ausculta un soplo carotídeo prolongado de tono alto que se desvanece con la diástole. A medida que la estenosis se acentúa y el flujo distal disminuye, el soplo se debilita y desaparece cuando la oclusión es ya inminente. Arteria carótida común. Todos los síntomas y signos neurológicos que acompañan a la oclusión de dicha arteria carótida interna aparecen también en la oclusión de la arteria carótida común.
La claudicación mandibular podría ser efecto del flujo disminuido en las ramas de la carótida externa. En la arteritis de Takayasu, algunas veces la oclusión es bilateral al formarse en el origen de ambas arterias carótidas comunes.